Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro. Estamos hoy con Clara. Quiero que veáis aquí en pantalla, Clara Wask. No me quiero dejar nada de su perfil, porque además es un perfil que además me hace muchísima ilusión, aquí que nos veamos a las dos, que hoy estés conmigo. Hace muchos años que nos conocimos y este diálogo nos hace volver a reencontrarnos y me hace especial ilusión. Clara se dedica sobre todo al desarrollo estratégico de materiales e innovación, especialmente énfasis en textiles, aunque vamos a tratar muchos materiales, pero esa es un poco su gran especialidad. Me encanta sobre todo, y doy fe de ello porque hace muchos años que la conozco, el objetivo y el propósito con el que aborda su profesión, que es sobre todo generar un cambio sistémico a través de la circularidad y las formas sostenibles de hacer. Algo que ahora parece que está muy de moda, pero repito, sé que ella no es algo que se ha sumado al carro, sino que lleva tirando del carro hace mucho tiempo. Es consultora, es consejera, es docente, es investigadora, su trabajo le obliga y le gusta continuamente estar investigando para innovar. Y además de ser investigadora en el ISABA y docente, ha trabajado para IKEA, para Girbao, para Habitat, para Hem Diclemate, o sea, bueno, un montón de marcas que ahora también si quieres nos cuentas algo de ellas o no pasa nada. Simplemente darte las gracias, Clara, y bienvenida. Pues muchas gracias, gracias a ti, más que nada por invitarme y también muy feliz de este reencuentro y sobre todo gracias por esta introducción maravillosa. Bueno, no te mereces menos. Bueno, Clara, vamos a ello. Lo primero, que tú ya sabes que es un poco este eje que me gusta a mí saber de vosotros y del lector, ¿no? O sea, este libro que hace ya un año casi que publiqué, bueno, que empecé a escribir y que publiqué en junio, Los 12 mandamientos. De ellos, como lectora, ¿qué te quedarías, qué no, qué te resuena desde lo personal y desde lo profesional? A ver, claramente 5, claramente, o sea, me resulta casi me resulta muy obvio. Para mí el 5 ya lo resumes, ¿no? O sea, hablas de la naturaleza como inspiración circular y eso es parte constante del trabajo que hago con materiales y tecnologías. Así que sí, tengo que escoger uno, es el 5. Y desde lo personal, bueno, creo que haces un planteamiento bastante ambicioso con estos 12 puntos y creo que en realidad me interesa la interacción entre todos ellos. Creo que hay algo en todo que me llama, ¿no? Y bueno, me quedo con el 5 porque es el que más me llama por la parte profesional, que es de lo que vamos a hablar, pero creo que me gusta la ambición y lo holístico que hay en esto. Genial. Clara, pues la verdad es que no me sorprende, pero a la vez me es grato porque precisamente está inspirado en eso. Mira, es de los pocos que aunque la gente lo ha mencionado, ninguno lo ha resaltado tanto. Y es que este mandamiento, este principio, porque mandamientos al final es una palabra un poco más, digamos, marketingiana, pero son principios, Ujú. está muy basado en algo que tú haces, evidentemente. Yo lo descubrí hace ya unos cuantos años cuando empecé a abordar, a investigar un poquito sobre la arquitectura que se basa en la madera. Entonces, Ujú. lo explicaban muy bien precisamente diciendo, cuando tú miras la circularidad, no hay que mirarla como algo marketingiano, sino que es algo que ya la naturaleza te da en sí mismo. Y empecé a pensar en ello y le vi tanta lógica que dije, ostras, es que ahí es donde tenemos que mirar, ¿no? No en otro lado. Igual te estoy haciendo un spoiler de cosas que nos vas a contar, No, me pero, parece. pero nace de ahí y estoy muy de acuerdo contigo. Y luego lo de la ambición holística, pues sí, o sea, al final no son principios nuevos, son principios que creo que hay que recuperar, más que igual están abordados desde una contemporaneidad, pero son principios Ujú. a recuperar. Ujú. Avanzando, vamos ya a lo que es el otro transversal, que es el desarrollo sostenible. Bajo Ujú. este marco, pero el marco es amplio, es flexible y puede entrar y salir cosas que a ti te apetezcan. Y Ujú. sobre todo contigo ya sabes que me gustaría mucho que tratáramos lo que es la circularidad o la economía circular. La economía que está alrededor de ese concepto Ujú. que para mí es más importante, que es circularidad, ¿no? Ujú. En ese contexto,
¿cuál es la importancia de los materiales, sobre todo de cara al futuro? ¿Y qué deberíamos, así como para empezar a ponerle un poco de contexto, qué deberíamos empezar a pensar que tenemos que dejar ya en el pasado si queremos avanzar hacia ese futuro más circular? Y incluso si quieres definirnos un poco qué es la economía circular, Clara. La economía circular, brevemente, para resumir mucho, consistiría en mantener el máximo tiempo posible los recursos en circulación, porque, bueno, porque tenemos recursos limitados, tenemos un límite natural en el planeta y de momento lo que hemos estado haciendo es no prestar atención a esos límites. Y de ahí se ha desencadenado toda la crisis ecológica que ahora estamos ya viendo más en toda su dimensión. Y esto viene de atrás, viene de tiempo. Quiero decir, lo que me sorprende mucho es que ahora hablemos tanto de esto cuando llevan ya desde los años 70 y antes generándose mucho material científico y mucho material intelectual y muchas discusiones y diálogos teniendo lugar para llamar la atención sobre este tema, ¿no? Que es los recursos limitados que tenemos en el planeta. Y en relación a los objetivos, los ODS sostenibles, creo que el del clima en realidad debería ser un paraguas para todos los demás, porque si nos centramos en la acción climática, de alguna manera vamos a afectar positivamente a todo el resto de objetivos. Y en ese sentido, a veces creo que lo que quizá hemos de dejar atrás es una manera de entender las jerarquías y el orden de las cosas y buscar puntos de vista nuevos y jerarquías nuevas, que también tienen mucho que ver con lo que iremos hablando de materiales y materiales renovables y materiales circulares, etc. Genial. Me gusta mucho que pongas en el centro el clima, ¿vale? Sin que sea volver a entender que el desarrollo sostenible es solamente impacto medioambiental, pero empieza a introducirse cosas que me parecen muy, muy interesantes. Bueno, entre otro diálogo que voy a tener, que es con el presidente de Sierra Club, él dice que el clima ha generado muchas migraciones y que hay un racismo climático que se está generando. Por tanto, ya no se puede abordar ni siquiera desde las organizaciones medioambientales, como puede ser Sierra Club, únicamente el medio ambiente, sino que todo lo demás que hay alrededor de ello. Entonces, me parece interesante ese punto en el que, de alguna forma, no dejamos de tener los dos tipos de impacto, pero es verdad que el tema del clima ha generado que muchas otras cosas se vean impactadas negativamente y ahora hay que darle la vuelta al tema, ¿no? Claro, es que es un paraguas de todo lo demás. Si no prestamos atención a los impactos climáticos que generamos vía extracción de recursos, utilización de recursos, etcétera, y todo lo que eso implica, en realidad estamos desatendiendo el resto de objetivos. Es así, porque es un paraguas de todo. Y es verdad que se genera una injusticia climática que va a ser cada vez mayor si no atendemos a este aspecto. Y de ahí creo que es desde ahí creo que tenemos que cambiar la mirada, o sea, y dejar de ser tan antropocéntricos, ¿no? Que es otra palabra que está muy, muy en boga ahora, pero que creo que es muy acertada, ¿no? Y empezar a entender el planeta como el sistema que es, un sistema de interacciones en el que no somos más ni menos importantes, aunque tenemos siempre esta especie de necesidad de estar por encima de todo, ¿no? Que es lo que nos ha llevado a esto. Pero bueno, es una característica intrínseca de la civilización, también es cierto. Total. Es curioso porque es verdad que después de la COVID se empezó a también cambiar discursos que también van muy alineados con eso, que ciertamente voy para atrás y para adelante, pero me hace gracia cuando has dicho lo de cómo es posible que ahora se hable tanto cuando hay estudios desde hace pues esto, ¿no? 30, 40 años, y es cierto, o sea, o sea, bueno, y vuelvo a lo mismo, luego tendremos esta organización que es la organización más antigua.
y no es nada nuevo. Lo que pasa que, bueno, creo que lo que me da un poco de cosa es, está muy bien que se haya puesto de moda porque el que se generen nuevos discursos ayuda a potenciar el mensaje y por otro lado que no quede solo en una moda, ¿no? O sea, es un poco ese cómo ayudamos a Exacto. esto, ¿no? Entonces, ligado al antropocentrismo este que decías, es verdad que desde la COVID se dijo que, se empezó a decir eso de que veníamos de un momento muy... persona en el centro, el person centric, ¿no? O sea, people centric y tal, ¿no? Y que está muy bien, pero que hay que darle una vueltecita y empezar a pensar más en el planet centric, ¿no? Que quizás es, o sea, ya que es el hogar que nos acoge, o sea, que también podríamos entrar, pero esto lo vamos a dejar, en el tema este de si hay que buscar planetas B y C y H. Me encanta la frase esta que dice, vamos a tener que buscar un planeta C para poner todas las camisetas de no hay un planeta B, ¿sabes? Por ese merchandising que se está generando, ¿vale? Que también es bastante guasona, pero que dice mucho de ese momento moda. Sí. Un poquito también más de contexto antes de entrar en materiales. Como la economía circular es uno de los marcos que se está trabajando muchísimo desde Europa, ¿qué opinión tienes tú en torno a todo el tema del Green Deal? Hoy, por ejemplo, decían que se está potenciando desde Europa el derecho a la reparación, ¿no? Y que obligarán a todos los fabricantes a tener materiales o piezas que se puedan cambiar de un aparato durante 10 años, ¿no? ¿Crees que nos va a ayudar realmente a crecer en Sí. ese sentido? Sí, creo que el Green Deal está bien, está muy bien, aunque también creo que le falta ambición. O sea, creo que siendo probablemente uno de los paquetes económico-políticos más grandes que hemos visto y una propuesta ambiciosa, creo que aún así le falta ambición dado el reto que tenemos delante. Y me gustaría que fuese aún más ambicioso en ese sentido. Pero bueno, dicho esto, lo que hay y la intención de la Unión Europea bueno, de reducir un 55% las emisiones en 2030, me parece que está bien y creo que hace mucha falta. Entonces, lo que no me parece bien es la lentitud con la que se legisla para facilitar, generar las condiciones necesarias para que estas cosas se puedan llevar a cabo y se pueda generar realmente esta nueva realidad donde podamos operar de una manera descarbonizada. Ahí creo que hay un decalaje entre la ambición que se dice y lo que realmente se pone a disposición para llevarlo a cabo. Vale. O sea, sobre todo, quiero entenderlo bien, cuando dices que le falta ambición, no es que los retos no estén bien señalados, aunque evidentemente que podría ser más, teniendo en cuenta que el reto es grande, sino sobre todo entre lo que se dice y lo mucho que se tarda en que eso se consiga o se legisle, ¿no? Sobre todo es como impulso. General, facilitar el contexto para que eso suceda debería ser más ágil, es lo que vengo a decir. Entonces, la ambición del plan y de las propuestas está muy bien, podría ser mayor, a mí me gustaría que fuera mayor, quizás es un sesgo profesional, pero bueno, está bien, pero hace falta más agilidad y más voluntad política, administrativa y de colaboración entre las partes. No podemos ir tan despacio, Ya. honestamente. Bueno, aquí te tengo que decir que de algunos diálogos pasados es un poco lo que se viene a decir en el 17, ¿no? Lo de las alianzas para lograr los objetivos parece ser que es una de las cosas que cuesta más, porque hay un tema de conflictos ahí que siempre acaban poniendo Claro, trabas para que pueda ir más claro. fácil como tú dices, ¿no? Claro, es que esas alianzas, o sea, esas alianzas son el marco para que todos los demás objetivos Claro. sucedan. Entonces, no debería ser un objetivo en sí mismo, debería ya ser una precondición para facilitar que todo el resto, ¿no?, se pueda llevar a cabo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Es un objetivo que me parece un poco, o sea, entiendo que lo tenían que poner por algún sitio, pero para mí no es un objetivo. Directamente es, como tú dices, un marco de trabajo. Pero bueno, avanzando un poco. Hay un documental que me hace bastante gracia, o sea, yo soy muy también de cultura de entretenimiento, ¿no? Y he visto varios, y está el documental este de Kiss the Grass,
¿vale? Que habla de la agricultura regenerativa Ujú. y sobre todo el concepto regeneración, ¿no? Que me parece un concepto muy interesante, que no está muy desarrollado, que no hay mucha gente que lo tenga como integrado y creo que va a dar mucho de sí. Ujú. Pero sobre todo me voy a quedar con un insight interesante que te dice en el documental, que dice que no está todo perdido, que todavía tenemos muchas esperanzas y que si lo Ujú. hacemos bien y que sobre todo si vamos en la línea de la regeneración, tenemos Ujú. muchas oportunidades, lo cual, bueno, es un buen mensaje, ¿vale? Desde luego, Entonces, sí. con ese insight, ¿qué destacarías tú ya para esos futuros desde el presente que tiene que ver mucho con precisamente lo que tú trabajas más, que son los materiales? Y también si quieres destacando pues el documento de investigación que hicisteis desde el ISABA o bueno, las Ujú. fuentes que tú quieras Ujú. destacar. Cuéntame, Clara. Bueno, yo creo que estás tocando dos temas enormes, que son, una cosa es la agricultura regenerativa, que me parece un planteamiento esencial, que yo no conozco en profundidad, pero sí he tocado pues a través de, por ejemplo, la Better Cotton Initiative o otros planteamientos, cuando ahora en Hemp the Climate intentamos trabajar pues, para promover el cultivo del cáñamo industrial como un material de muchísimo impacto positivo en todo lo que estamos hablando, en el clima, etcétera. La agricultura regenerativa es una cosa, sí que hay que regenerar suelos, hay que regenerar nutrientes, hay que hacer todo un trabajo ahí muy intenso y muy grande. Eso es por un lado, pero por otro lado tienes, si lo llevas a materiales, lo que importa quizá más es el concepto de renovables. O sea, hablamos de energías renovables, pero es que también hay que hablar de materiales renovables. Para mí es un eje de lo que han de ser los materiales, porque mm, es, es, es fundamental que no agotemos los recursos. Y es fundamental que entendamos el papel del mundo vegetal, ¿no? Y del mundo, no solo vegetal, también de los fungi y las algas, que son, bueno, clasificaciones taxonómicamente diferentes, pero vamos a entrar en el conjunto ese que si coges un mapa de estimación del peso de la biomasa en el planeta, te das cuenta de que el 80% es vegetal. Ujú. Entonces, si entendemos esto, tenemos que volver a lo que comentábamos antes, que es replantearnos las jerarquías, ¿no? Las jerarquías de cómo tratamos las cosas desde nuestro antropocentrismo. Entonces, si llevamos eso al plano agrícola y al plano de materiales, desde luego hemos de trabajar una agricultura regenerativa porque hemos de devolver al planeta lo que tomamos de él de una manera amable, por decirlo de algún modo, y equilibrada. Y en cuanto a materiales, que también, si son renovables, han de generarse vía agricultura o silvicultura o algún tipo de cultura, ¿no? Y esa renovabilidad de los materiales es esencial para tener un equilibrio circular y un equilibrio de sistema. Entonces, dicho esto, no es lo único que hay que tener en cuenta, tanto en cuanto a materiales, pero es para mí un eje central de lo que podemos hacer en este tema para este siglo. Claro. Porque el siglo XX ha sido muy sintético, sintético, que no es algo negativo, pero ha sido muy basado en lo sintético, basado en la craquelación de petróleo, ¿no? Entonces, eso no es renovable. Ya lo hemos visto, lo hemos entendido finalmente y ahora estamos buscando pues, todas las alternativas materiales a esas propuestas del siglo XX. Y en esta ecuación, los materiales renovables son muy importantes porque nos ofrecen multitud de posibilidades materiales. Vale. No, Diríamos, pero sí, no hay que perdón. olvidar el fin de ciclo, ¿eh? Perdón, es que en la circularidad hay que tener en cuenta el ciclo completo. Y Ujú, renovable es solo el principio. Tú escoges una fuente renovable de algo y luego lo has de transformar, trabajarlo, tiene su ciclo de vida y ujú, después eso tiene que volver a ser un nutriente. ujú, Y sí. eso es importante porque hacer poliéster a partir de una fuente renovable es posible, pero luego no deja de ser poliéster, entonces no es biodegradable de la misma manera, por lo tanto el fin de vida tiene que ser tratado industrialmente de otras formas. Y ahí Vale. hay un poco de confusión a veces, creo. Sí, 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 cierto.
sí que es cierto y creo que, bueno, desafortunadamente en el sector que tú más estás, que es el textil, bueno, da mensajes a veces un poco confusos. No quiero decir que todos ellos tengan que ser porque greenwashing y todo esto, pero son confusos y no todo el mundo, a ver, ni está preparado, ni se ha informado para entenderlo, ¿no? Pero sí que es verdad que la circularidad al final, la idea es que los residuos se vuelvan a integrar en el circuito, ¿no? No que se generen residuos mejores o Sí, peores, más buenos o que más malos, desaparezcan. pero que sean residuos al fin y al cabo. ¿Entiendo? Entonces, que si el siglo XX ha sido el siglo sintético, el XXI podría ser el renovable más biodegradable. Ujú. Sí, yo creo que lo que es renovable puede ser biodegradable, como hemos dicho, o puede no serlo. Lo biodegradable es importante, pero no es el objetivo final tampoco. O sea, porque se trata de mantener las cosas en circulación el máximo tiempo posible. Entonces, que al final se pueda retransformar o transformar otra vez en otra cosa es fantástico. Pero no hay que pensar tampoco que porque algo es biodegradable ya está solucionado el tema, que es lo que también nos pasa mucho. Nos confundimos con estos mensajes de, ah, bueno, como es biodegradable, pues ya está. No, pues no está, porque hay que biodegradarlo de una manera organizada, por decirlo de modo, para que realmente ese nutriente vaya donde tiene que ir y no esté abandonado en el medio, que entonces genera un pequeño caos. Y vamos sumando caos y acabamos en el gran caos. Bueno, no quiero ponerme a pensar en cosas de caos porque siempre me vienen esas montañas de teléfonos y de cosas así que, que son como bastante duras cuando ves las imágenes. Bueno, Uh -huh. entonces entiendo que en este siglo todo ese renovable puede tener una pluralidad de vueltas, Uh ¿vale? -huh. Uh -huh. Siempre y cuando se mantenga siempre esa idea circular, ¿no? O sea, la pluralidad puede ser transformables, biodegradables, Sí, sí. reutilizables, o sea, de alguna forma siempre pensando en qué nuevas vidas se le puede dar. Exacto, atendiendo a todos los ciclos de ese material, no solo al origen. Es muy interesante porque también tuve un diálogo con May López, que es la directora de la plataforma de movilidad sostenible, y ella decía lo mismo, ¿no? Que la cosa de la movilidad sostenible, por decirlo de alguna manera, no era cambiar de modelo de coche, ni que fuera eléctrico, sino cada vez que pensabas en poner cualquier vehículo en circulación, cuál podría ser el ciclo real de ese vehículo y cuántos Claro, usos le podrían dar, ¿no? O sea, que al final claro. es interesante ver que, bueno, afortunadamente todos vais coincidiendo en algunos aspectos y desde ámbitos muy diferentes, pero que Uh -huh. realmente suman a esa. Uh -huh. Entonces, por tanto, ahí empezaba todo el tema de lo compartido y de un montón de cosas que supongo que también algo nos puedes contar, ¿no? Yo de Sí. materiales te quería preguntar también si hay alguna cosa que quieras destacar, ¿no? Pues desde la biofabricación, bueno, has dicho que estáis trabajando con el cáñamo, no sé, Uh algo que -huh. nos quieras comentar en concreto. Bueno, yo creo que haciendo énfasis en los materiales renovables y en lo que el mundo vegetal nos ofrece tanto en cuanto a materias para trabajar y a soluciones, porque no solo nos ofrece material para trabajar, nos ofrece una solución planetaria, claramente. O sea, es por ahí por donde nos vamos a redimir, entre comillas, ¿no? Creo que, bueno, entre todos los materiales de origen renovable, el cáñamo industrial me parece muy relevante bueno, por la suma de sus propiedades, por su capacidad de captura. Tiene un régimen de crecimiento muy rápido, con mucha captura de CO2, lo cual lo hace muy interesante y además ofrece múltiples aplicaciones, desde las más básicas a las más complejas. O sea, podemos encontrarlo en prácticamente todos los sectores y en desarrollo a un ritmo bastante veloz, por suerte. Luego, la parte de biofabricación es un tema completamente distinto y que también creo que va a marcar mucho este siglo, en el sentido de que nos estamos de alguna manera dando cuenta de que, bueno, de que toda la vida que hay en los fungi, las algas, el mundo vegetal, podemos interactuar con ella y generar soluciones materiales nuevas
que tienen que ver con la biología y con los procesos biológicos. Y eso, además de muy interesante y muy bonito, es muy importante, porque otra vez nos hace cuestionarnos jerarquías y otra vez nos va a exigir cambios de mentalidad, de escala, cambios de escala, que es muy importante. Y nos va, yo creo que a abrir un abanico de posibilidades muy, muy relevante en este siglo. Es interesante también esto del cambio de jerarquías, cambio de escala, es como hacer un Sí. poco, o sea, sí, tener una visión mucho más global, ¿no? También había un diálogo que no tiene nada que ver contigo, con Pedro, que es tecnohumanista, que decía que el gran riesgo del siglo XXI es el individualismo. ¿No? O sea, pues imagínate, o sea, yo creo que de individualismos, sumados individualismos, no vemos el conjunto, por tanto, no somos capaces de tomar decisiones que un poco en backstage decíamos antes, o sea, era un poco a qué somos capaces también de renunciar para ver esa visión más global que de alguna forma nos da todavía esperanza a que haya, pues eso, soluciones, como tú dices, que el Sí. planeta nos las ofrece, o sea, ofrecernoslas nos las ofrece. Exacto, pero ahí, retomando al hilo de lo que dices, hay que hacer un reset en ese sentido, un reset de escalas, un reset de jerarquías, y eso es lo que nos cuesta más. Yo creo que el tema está básicamente ahí. Es buena, esta frase es buena, ¿eh? Creo que me la voy a quedar aquí porque este reset de Perfecto. jerarquías y escalas es muy importante. ¿Qué más? Te puedo preguntar cosas que me parecen interesantes también, que se sale un poco o no de todo lo que estamos hablando, pero siguen siendo materiales. Me pregunto si la acumulación de data se puede convertir también en un material. Bueno, sí, es ya una materia prima para muchas industrias. O sea, los datos ya ya se consideran materia prima para muchas industrias nuevas. Lo que no hay que olvidar es que no es, o sea, el data no está desmaterializado. O sea, la nube existe y exige una infraestructura material detrás gigantesca. No hay que olvidarse de esto. El hecho de que a veces nos podemos perder un poco con lo que no vemos, ¿no? Nos parece que el dato es algo intangible que está ahí y no requiere una realidad material. Sí, sí, requiere un soporte material gigantesco. Y que no lo tengas tú en casa en forma de memoria de CPU, como se llame, porque no entiendo nada de este tema, sí que, o sea, no quita que haya una infraestructura con unas exigencias materiales enormes en otro lugar, ¿no? Y todo eso hay que tenerlo en cuenta. También es verdad que la investigación en materiales es exponencial. O sea, mejoramos exponencialmente, no linealmente. Entonces, eso va a favor, pero hay una materialidad detrás de algo tan inmaterial o que nos parece tan inmaterial como los datos, claramente. Vale, sí, de hecho te lo quería preguntar, ¿no? Que qué pasaba con la desmaterialización, ¿no? Este otro concepto y un poco a propósito para que casi que me dijeras esto, ¿no? Es cierto que para mí es curioso el hecho bueno, lo has resumido fantástico con que a veces nos perdemos con lo que no vemos, ¿no? Y esto no deberíamos intentar conocerlo mejor, ¿no? Creo que el dato, no estoy del todo seguro, pero creo que el dato es la nube genera un 4% de CO2 a nivel planetario, que si no recuerdo mal es más que toda la aviación civil en todo el mundo. O sea, Es y como tú posible, ¿no? dices, también creciendo exponencialmente, con lo cual es un poco engañoso, por decirlo de alguna manera. Un poco no, es muy engañoso, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, hemos dejado de coleccionar, no sé, me da igual, libros, discos y, no sé, conciertos, si quieres, ¿no? Ahora que había tanto esa manera de decir, no, pero es que los conciertos son insostenibles, o no sé, los festivales son insostenibles por todo lo que mueven. Ya, pero bueno, o sea, si ves las plataformas que se están generando, también dices, bueno, ¿y esto dónde está? ¿No? O sea, es un poco... Exacto. Exacto, ahí creo que hay que hacer la reflexión siempre de, o sea, tenemos tendencia a caer o me lo parece, a caer en la paradoja de Jevons de que nos da la impresión de que algo está solucionado, algo es biodegradable, pues puedo utilizarlo porque es biodegradable, puedo comprarlo 20 veces más de lo que lo compraría si no fuera biodegradable. No, que algo sea biodegradable facilita la circulación de eso
Ujú. pero no significa o sea, no tiene que ser un gancho comercial. O sea, no tiene que generar más consumo de eso. Y lo mismo con los datos, porque tú no lo ves, quizá estamos usando mucha más capacidad de almacenaje de datos que requiere un montón de soporte material y energético, y no lo haríamos si lo viéramos. Entonces ahí hay una paradoja siempre permanente que hemos de estar atentos, yo creo, porque hay tanto ruido y hay tantos conceptos que cada cual no tiene por qué conocer a fondo, y sí que es quizá necesaria una reflexión, que lo que no vemos o lo que nos parece una solución no tiene que ser un acicate para consumir más o hacer más porque ya está solucionado en otra parte, ¿no? Que ahí me gustaría volver al inicio del diálogo, donde has empezado con la circularidad, porque la circularidad te la has resumido de una manera muy, muy sencilla, como mantener los recursos el máximo tiempo posible en circulación. Y esto es el eje central de la circularidad. Pero no hay que olvidar que para hacer eso necesitamos una dotación de energía que tiene que ser renovable, porque si no es renovable da igual que Vale. mantengamos Ujú. recursos. Y Interesante. hay que tener en cuenta, por otro lado, las externalidades de cada utilización de todos esos recursos, aunque sean circulares. Entonces, hay que siempre buscar un poco el contexto y la foto de conjunto del sistema de las cosas para intentar afinar un poco y no caer tanto en impulsos ni en ciertas actitudes que relajan y nos pasa a todos, ¿eh? Porque piensas, ya está, no está. Ah. Sí, me voy a quedar con cositas que me parecen muy Vale. interesantes. El tema de que el biodegradable no sea un gancho de consumo más, ¿no? O sea, que dejemos de utilizar todas estas cosas que se están poniendo de moda, vuelvo otra vez a la palabra esta, para no poner tendencia, porque tendencia lo encuentro algo que todavía no está tan en la calle, sino más de moda, para mantener, pues eso, los mismos hábitos o los mismos estilos de consumo, solo que ahora, pues, en vez de consumir, no sé, la patata de China la consumimos la de aquí al lado, ¿no? Por decirlo de alguna Sí. manera. Creo que es mucho más profundo, pero sí es cierto que esa profundidad es difícil de alcanzarla un poco yo qué sé, por el común de la gente, porque es verdad que hay mucho ruido, muchos dilemas. Yo cada vez me encuentro con la cosa que está de que, o sea, yo que me ubico en un poco ese tendencias para impactar, en el sentido de, ostras, pongámonos a pensar de todo lo que hay, qué es lo que nos vale y qué es lo que no nos vale, ¿no? O sea, te encuentras que empiezas a plantear más dilemas que soluciones. Porque de verdad, o sea, y entro en temas, yo qué sé, de inteligencia artificial y ética, temas como lo que tú estás ahora comentando, o sea, es bastante difícil a veces decir cuál es la solución correcta, ¿no? Pero sí creo que hay algo interesante que se está introduciendo, que es que tú también has comentado la palabra, que es un pensamiento sistémico. O sea, el hecho de decir, no nos quedemos solamente con una idea y intentemos mirarlo desde diferentes roles y de integrar muchas más cosas, porque igual no tenemos la solución perfecta, pero podemos llegar a tenerla un poquito más perfecta que lo que inicialmente igual parecía. Eso me parece bastante interesante. Ya para acabar, Clara, bueno, que me estaría horas, pero bueno, si nos quieres contar cualquier innovación, cualquier cosa, no sé lo que estáis haciendo con el cáñamo, me encantaría, ¿no? Pero sobre todo dentro de estos materiales de futuro en el marco de la economía circular, si tú, o sea, desde tu, y aquí no ya tanto como profesional, sino incluso como persona, ¿no? ¿Qué es lo que crees que realmente podemos empezar a reajustar en nuestros estilos de vida para desde lo pequeño, ¿no? Porque al final tengo esa sensación de que cuando ponemos el Green Deal, los ODS, todo queda ahí como lejos. Vale, pues yo Sí. como no tengo responsabilidad, yo no hago nada, ya me lo harán, ¿sabes? Entonces, desde lo personal, ¿qué es lo que podemos un poquito empezar a hacer cada uno? Y luego que nos cuentes algo que me encantó y que creo que no he oído tanto, pero que me gustaría que tú lo explicas aquí. ¿Qué son los materiales democráticos? ¿Por dónde empezamos? Por la que tú quieras, la que te guste más y con eso... No, lo de materiales democráticos es una pequeña provocación en el sentido que encuentro que cuando estudiamos los flujos de residuos, por ejemplo, que se generan en las ciudades, en los metabolismos de las ciudades se generan múltiples flujos de residuos, ¿no?
y no creo que estemos prestando suficiente atención a la posibilidad de redituarlos como un bien común para generar recursos nuevos para la propia ciudad, sin pasarlos por el filtro del capitalismo salvaje, ¿no? Sino que podamos de alguna manera redituar lo que generamos entre todos metabólicamente a favor de pues, un urbanismo regenerativo, por ejemplo. Ujú. Y me parece que es una pequeña provocación en esa dirección. Y creo que democrático viene en el sentido de que lo generamos todos, pues aprovechémonos todos de ese flujo, ¿no? Transformémoslo a favor de todos y no de unos cuantos, ¿no? Y luego hay un aspecto también que me interesa, que es el hecho de que hay un cambio que tú o sea, como profesional que eres de tema de tendencias, seguro que lo puedes corroborar, y es el hecho de que hay un cambio de concepto, pasamos de la propiedad, ¿no?, al acceso. Esto Ujú. está claro que hay cambios de modelo de negocios, hay cambios sociales, etcétera, etcétera. Y en ese cambio yo creo que los materiales van a ser mucho más compartidos y vamos a tener que aprender a compartir cosas que no estamos quizá acostumbrados a compartir. Y eso lo hemos visto, o sea, lo veo sobre todo en las reticencias, por ejemplo, a modelos de segunda mano en textiles, que ahora empiezan finalmente Ujú. a explotar, ¿no? Tenemos ya bastantes ejemplos que van en esa dirección, ¿no? Pero creo que ahí hay una estigmatización de del compartir, ¿no? Y creo que ahí hay otro reset que tenemos que hacer, ¿no? Hay que compartir más para mantener en circulación el mayor tiempo posible las cosas. Y eso también creo que se puede meter en el saco de lo que va a ser considerado materiales democráticos, porque finalmente la prenda igual no será, porque ya no se aguantará de pie, pero sí que podremos recuperar ese material, ¿no?, que es en lo que estamos, para poder hacer otra. Y quizá habrá que salvar ciertas barreras mentales para hacer eso, de una manera sistémica y de una manera un poco ágil, porque otra vez volvemos al origen, ¿no? Hay falta apoyo político para facilitar estas cosas, ¿no? Bueno, un poco se va cruzando todo, es bastante complejo, Ujú. pero, pero, pero creo que, bueno, vamos por ahí, ¿no? Vale. No, no, cierto es que además es otra de las cosas que es reiterativa un poco en todos los diálogos y supongo que yo desde aquí, que como me dijo uno, dice, tú estás ahí en la atalaya, ¿no? Digo, un poco, ¿no? O sea, estoy como recibiendo todos los mensajes, lo cual es un privilegio, pero ciertamente Exacto, sí. cuando empiezo a ver todas las uniones, ¿no? Y hay muchas, muchas coincidencias entre lo que vais diciendo, ¿no? Ahora se me ha ido un poco la cabeza de lo que te quería decir, pero bueno, recuperando lo del second hand, estoy muy de acuerdo de que esa estigmatización viene Ujú, sobre todo por lo cultural, ¿no? O sea, al final ujú, venimos de padres, abuelos que, bueno, ujú, accedían por primera vez a según qué bienes de propiedad, ujú, y la propiedad aquí ha sido en España especialmente algo muy importante, y si no, pues bueno, lo vemos con la casa, con muchas cosas, ¿no? Es un poco casi la aspiración, ¿no? Y afortunadamente eso va cambiando, ¿no? También porque, bueno, las generaciones más jóvenes, ya no sé si la cultura les ha cambiado, las necesidades les han ujú, cambiado y todo eso se va transformando en nuevas genéticas impresas, ujú, pero ya no tienen esa necesidad de propiedad que se tenía antes. Todo, y ujú. que siempre hay repuntes, ¿no? Ahora resulta que todo el mundo vuelve a querer tener cámaras analógicas en vez de digitales, porque al final el recuerdo tiene también su qué, porque son menos, no Ujú, sé, toqueables las fotos y todo eso, ¿no? Pero ujú. bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo en que en el compartir bueno, estamos muy de acuerdo en ese sentido. Yo creo que muchos hay un Yo gran creo, mm, desarrollo, ¿sabes? Mm. yo creo que ahí hay un eje importante también a desarrollar, ¿no? Hablamos mucho de colaborativo, que está ciertamente bien y creo que estamos en eso,
pero también compartir lo físico, que no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y ahí hay otras barreras importantes, pues higiénicas o sanitarias, que hay que solucionar, pero creo que las soluciones existen y creo que ahí hace falta un apoyo político para que se pueda agilizar todo eso. Porque una cosa son segunda mano en pequeña escala, otra cosa es cuando realmente tienes que tratar todo un residuo industrial o social a gran escala, ¿no? Ahí necesitas otro tipo de Claro. ayudas. Tanto, o sea, Sí. las limitaciones legislativas al etiquetaje, por ejemplo, son un freno a la reutilización de ciertos materiales, así de sencillo, ¿no? Y eso es una cosa legislativa política y, bueno, es a esto a lo que me refería. Sí, tienes razón, ¿no? O sea, al final este tema no solamente tiene el freno de la estigmatización, sino de la poca legislación o de falta de legislación, ¿no? Porque si te pones a pensar en ese concepto así más democrático, o ha tenido lagunas legales, véase los Airbnb, los Uber o X, o de alguna forma apenas, o sea, se convierte en algo muy, poco democrático en sí mismo. Exacto. Y cuando empieza a masificarse es más bien para grupos de nicho, un poco más bien en pirámide, no abajo, sino más arriba, que no desde capas de más abajo. Y me estoy hablando de los coworkings, los co-living. No es algo que esté, no sé, un co-living, entenderías, bueno, pues mira, es un acceso a la vivienda, pues oye, te da posibilidades, pero cuando tú ves cualquier proyecto de co-living dices, bueno, esto es guay del Paraguay, ¿sabes? O sea, aquí no entramos todos, ¿sabes? O sea, la cosa es, o yo qué sé, algo más simple, ¿eh? La Sí, sí. segunda mano, ¿eh? Más allá de que ahora marcas, que no es, bueno, no me gustaría entrar en, pero bueno, no vamos a entrar si son buenas o malas. Un Humana, que lleva un montón de tiempo y antes era como nadie lo pisa y ahora, pues oye, pero bueno, voy a estas que igual son más ya las que han entrado incluso en bolsa, pero son, o sea, cosas que ahora se han puesto de moda, pero tampoco, porque se han puesto de moda, empieza a entrar más gente, pero ciertamente yo, o sea, creo que y no me pongo como ejemplo, pero no, porque no lo hacía por sostenibilidad, lo hacía porque me gustaba más. Yo creo que yo compro ropa de segunda mano desde que tengo, pues no sé, 15, 16 años, de eso hace ya unos cuantos, ¿sabes? Y me costaba muchísimo encontrar tiendas de segunda mano, muchísimo. No, no era algo accesible, ni siquiera a veces era tan barato, pero bueno, a mí me ha gustado siempre, ¿no? Entonces, es cierto que lo democrático, a pesar de que la palabra parece muy democrática, todavía no es tan democrático. No, no, está Y claro. ahí es cierto que ya no es estigmatización, sino mucha más capacidad de legislarlo y darle salida. Clara, yo creo que yo te he preguntado casi todo lo que me apetecía. No sé si hay más cosas que tú me quieres contar. Y No, quizá Mm, reflexionar contigo porque me gusta el diálogo sobre qué podemos hacer a título individual. O sea, yo creo que como ciudadanos tenemos una dimensión política y económica que nos da mucha fuerza. Hay que ejercer esa fuerza. Y luego creo que, bueno, quizá sería importante visibilizar más y dar más feedback a las empresas con las que interactuamos en cuanto a temas relevantes para cada cual, a la escala de cada cual. Creo que eso estaría bien porque generas cambio, aunque sea a cuentagotas, pero todo va sumando. Y creo que desde el punto de vista de nosotros como ciudadano, como persona individual, es es una buena cosa a hacer, porque han de recibir feedback. Yo creo que hay mucha cancha, muchas cosas que quizás si hubiera más diálogo entre los ciudadanos y las empresas, se cambiarían cosas más rápido. estoy de acuerdo, sí, no, y no tanto el diálogo este programado que ha sido muy guay, lo de las nuevas publicidades son conversaciones, sino diálogos más reales. O sea que de alguna forma nos quedamos con lo del voto
el voto Ujú, convertido en dimensión política y en dimensión de consumo, y ujú, la parte del feedback, ¿no? De quizás ese feedback de a veces no sé, bueno, yo en eso creo que las generaciones más jóvenes también son más críticas, ¿eh? O ujú, sea, y ujú, aquí con esto yo acabo ya. ujú, Cuando das clases sobre comunicación y tal, y pones ejemplos y dices, oye, cuéntame y tal, la ujú, mayoría, y sobre todo cuando nos vamos al sector textil, marcas de moda, son muy críticas. La mayoría dicen, no, esto nos lo cuentan porque es lo que les interesa contarnos para que compremos. O sea, que creo que esos mensajes deberían ser deberían llegar más a estas marcas y ellas poder tener la opción de réplica y de generar una transparencia que a lo mejor ujú. vuelvo a lo mismo, palabras que se ponen encima de la mesa, pero no sé hasta qué punto realmente luego se activan bien activadas. Entonces, Exacto. nos quedamos con todo esto y vuelvo a lo mismo. Y la que yo me quedo muy pensando es a qué somos capaces de renunciar, de verdad. ¿A qué somos capaces de renunciar? Que es Bueno, complicado, ¿eh? sí, es complicado. Yo creo que colectivamente es una cosa, individualmente es otra, ¿no? Creo que hay una responsabilidad colectiva en la que hemos de participar todos y tenemos que decidir a qué renunciamos colectivamente, porque el sacrificio a título personal está muy bien y suma, pero no es suficiente. Creo que hemos de hacerlo colectivamente. Genial. Pues con esto nos quedamos, porque me parece que si hemos renunciado a tonto colectivamente por un virus, somos capaces por la vida del planeta, ¿no? O sea, qué mínimo. Yo a Marte no me quiero ir. A pesar de que haya aterrizado el robot y todo esto, a Marte a mí no me parece el plan. Así que pensemos en ello. Oye, Clara, mil gracias, ¿eh? A ti por la invitación. Me ha encantado. Cuando quieras. Seguiremos sumando. Un súper Seguimos en placer contacto. y Ujú. tanto. Muchas gracias.